Buenos días. Bienvenidos a nuestra charla de hoy sobre el Azure Artificial Intelligence para crear colaboración de una forma más humana, basado en el Azure Personalizer y SharePoint. Mi nombre es Gustavo Vélez, yo soy MVP de Office 365. Aquí pueden ver mi dirección de email. Si tienen cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran hacer, por favor envíenme un email. Ah, Les garantizo que lo contesto, probablemente no de inmediato, pero contesto todos los emails. Es un objetivo mío. A la izquierda pueden ver también algo de propaganda propia. Mi último libro que es sobre programación de Office 365 y el sitio en donde pueden encontrar más información al respecto. Lo que vamos a ver hoy es, primero que todo, una pequeña introducción sobre inteligencia artificial, qué podemos hacer y qué podemos esperar de inteligencia artificial, de servicios de inteligencia artificial en Azure. Em, Vamos a ver uno de los servicios que se llama el Azure Personalizer y vamos a ver cómo lo podemos aplicar en SharePoint. Y finalmente algo de conclusiones. ¿Cuál es el problema uno de los problemas de SharePoint? Porque SharePoint tiene diferentes problemas. Uno de los problemas es personalización. Aquí vemos, por ejemplo, dos screenshots de noticias. Cuando hacemos una página, un sitio de intranet utilizando SharePoint, em, podemos presentar las noticias de diferentes formas utilizando la web part de noticias. Aquí vemos dos formas, una forma muy gráfica por medio de un carrusel, lo podemos presentar o podemos presentar también con algo de texto como se ve abajo. Pero el problema es que siempre las noticias son presentadas de igual forma para todos los usuarios. No hay forma de variar la forma de mostrar las noticias basado en algún tipo de parámetro exterior o de evento o de situación que está ocurriendo, algo que le haga más interesante las noticias a los usuarios. Lo que vemos con el sistema de noticias en intranet de SharePoint en intranets en general, es que la gente en el principio lee las noticias regularmente, pero después de un tiempo llegan a la primera página, ven las noticias y siguen sin que les interese entrar a leer realmente lo que dice la noticia. Entonces, ¿cómo podemos hacer este sistema de noticias más atractivo para la gente? Podemos utilizar inteligencia artificial para hacer esto. Esa es la cuestión que vamos a tratar, que estamos tratando en esta presentación. Primero que todo, ¿qué es inteligencia artificial? Según la Wikipedia, es un sistema, cualquier sistema que percibe su medio ambiente y toma acciones basadas en el medio ambiente para maximizar el chance de éxito. Esto es muy diferente a lo que es inteligencia humana. Inteligencia humana incluye aspectos como intuición, como valoraciones morales, como am, extrapolación de datos basados en la experiencia de la persona. Nada de esto existe en inteligencia artificial. Inteligencia artificial es algo que es basado en la capacidad increíble de cálculo de computadores, pero no está basada en las capacidades humanas de creación, de evaluación de qué es
un determinado concepto, por ejemplo, de qué es belleza. Eso no lo puede determinar nunca un sistema de inteligencia artificial actual, por lo menos. La inteligencia artificial se basa en modelos. Modelos son algoritmos matemáticos eh, muy fuertemente basados en estadísticas, que lo que hacen es analizar que son una representación de un sistema que simula cierto comportamiento humano. Em, la meta de los modelos es hacer predicciones basado en ciertos parámetros históricos, definir qué puede pasar en el futuro. Modelos se basan en un flujo de trabajo muy sencillo. Reciben una serie de parámetros. Por medio de esos parámetros hacen una sugerencia, la envían a los usuarios y la sugerencia es evaluada por los usuarios y convertida en una recompensa para el modelo que se le envía de regreso al modelo. Eh, con los parámetros de entrada y con la recompensa que recibió el sistema, el modelo de inteligencia artificial es capaz de reevaluar sus parámetros, manera de funcionar, de tal forma que cada vez, con cada nueva recompensa que recibe, es capaz de ajustar cada vez más y mejor los resultados de sus sugerencias. ¿Qué tenemos en Azure al respecto? Azure, primero que todo, es una aglomeración de servicios. Si no estoy mal, en este momento son algo así como 200 o más de 200 servicios que incluyen de todo, desde servicios para crear infraestructura hasta para utilizar software y uh, por supuesto, para programar cosas, para facilitar el trabajo de programación. Una de las familias de servicios que existe en Azure es el Cognitive Service, el servicio cognitivo. El servicio cognitivo consiste de diferentes tipos de servicios, todos basados en inteligencia artificial, lo que significa que su comportamiento varía con el futuro, con el uso, y que en el futuro, idealmente, las respuestas de todos estos servicios se mejoran constantemente. La familia de servicios cognitivos está dividida en 5 secciones. Visión, en donde están todos los servicios que se encargan de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de dibujos hechos a mano, reconocimiento de formas, de formatos, formula- eh, de forms, formularios, perdón. Eh, una sección de lenguaje en donde el sistema es capaz de analizar textos, eh, de traducir textos. Una sección de hablado en donde se puede reconocer qué está diciendo una persona y se puede reconocer quién es la persona que está diciendo esto. Una sección sobre búsqueda, que es toda la parte de Bing, para búsqueda de texto, de noticias, de imágenes, de vídeos, y una sección pequeñita que es la sección de decisiones, en donde se puede utilizar, por ejemplo, un servicio para detectar anomalías en una serie de datos históricos o para ayudar a moderar contenido en chats, por ejemplo. Y allí está el personalizador,
que es el que nos interesa en este momento. ¿Qué hace el personalizador de Azure? Utiliza datos históricos colectivos de usuarios para entrenar un modelo que se actualiza con la información que los usuarios le envían de nuevo al sistema por medio de recompensas. De esa forma, los resultados mejoran constantemente, como todos los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, aquí se trata de que muchos usuarios reciben una sugerencia de algo, como ya habíamos visto, basada en unos parámetros de entrada, reciben una sugerencia de algo, los usuarios envían una recompensa al sistema de regreso. Y basado en ese jueguito de sugerencia-recompensa, el sistema adapta constantemente las sugerencias que hace. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el personalizador en SharePoint. Esto es una prueba de concepto, no es algo que por lo menos no se lo recomiendo utilizarlo directamente en un sistema de producción. Es un sistema que hicimos en una empresa de más o menos 25,000 usuarios. Ah, Estuvo funcionando por casi un mes y los resultados fueron bastante interesantes. La prueba de concepto que nos inventamos es para mejorar la forma de presentación de noticias en una intranet hecha con SharePoint. Los autores los autores de las noticias se les indicó que clasificaran sus noticias en tres tipos: noticias optimistas, noticias pesimistas o noticias neutrales, que no son ni pesimistas ni optimistas. Como parámetros de entrada externos, definimos 5 días de la semana, de lunes a viernes, y 4 tipos de clima: lluvioso, frío, caliente o soleado. La idea de la prueba de concepto es que, basado en el día de la semana y en el tipo de clima, presentamos un tipo de noticias. Entonces, si es lunes y está lluvioso, todo el mundo está decaído, todo el mundo está pesimista, van a recibir noticias pesimistas. Por el contrario, si es viernes y está soleado, todo el mundo está optimista, van a recibir noticias optimistas. Normalmente en un sistema de estos harías lo contrario. Si es lunes y está lluvioso, vas a recibir noticias optimistas para tratar de mejorar el ánimo un poquito. Lo que no significa que si es viernes y está soleado vas a recibir noticias pesimistas. No, de ninguna manera. Pero para simplificar todo el asunto de la prueba de concepto, se hizo de esta forma. Se le ofreció a los usuarios una forma de enviar la recompensa, o sea, basado en el día de la semana y el tipo de clima, el personalizador envía una sugerencia de qué tipo de noticias se va a mostrar, y los usuarios tienen la forma dentro del sistema de indicar si esa sugerencia es en realidad válida o no es válida. Basado en estos 5 días, 4 tipos de clima y 3 tipos de noticias, tenemos 60 posibilidades de mostrar información en la pantalla. O sea, el sistema nos tiene que dar una posibilidad de las 60 posibles. Inicialmente entrenamos el sistema con pocos muestras. Microsoft indica que como mínimo se tienen que tener por lo menos 50,000 eh, propuestas y recompensas para que el sistema comience a funcionar correctamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero que todo, tenemos que tener un servicio en Azure.
Veamos cómo está definido el servicio que nos interesa ver. Aquí tenemos la página de administración de Azure, en donde tenemos un grupo de recursos para el personalizador, para aislar el servicio que queremos. Y aquí tenemos la instancia del personalizador. La instancia del personalizador, lo primero que me da es el punto de entrada para utilizar el servicio y las llaves. La llave y el punto de entrada son los necesito después para poder programar mi sistema. El servicio de personalizador utiliza una serie de modelos predeterminados. El sistema, el servicio es suficientemente inteligente para saber, en base al tipo de datos que le estamos entrando, qué modelo puede utilizar, debe utilizar. Si no estoy mal, tiene unos 4 modelos disponibles en este momento. Nosotros no tenemos que hacer nada con el modelo. El servicio escoge el modelo, y tiene toda la parte matemática y estadística ya predefinida. No necesitamos saber absolutamente nada sobre modelos de matemática, sobre estadísticas para utilizar este sistema. Es probablemente la mayor ventaja del personalizador. Em, el personalizador me permite exportar el modelo cuando ya lo tengo entrenado. Aquí tenemos ciertos parámetros básicos de cuándo fue creado el modelo, cuándo se le hizo el último update, cuándo recibió por última vez datos. Me permite exportar el modelo para poderlo utilizar después con otro servicio, con otra instancia del personalizador. Ah, Me permite importar también un modelo que ya tengo entrenado. Y me permite, por supuesto, limpiar todos los datos de tal forma que pueda empezar a entrenarlo de nuevo. Me muestra también cuáles son las evaluaciones que el personalizador ha hecho para los usuarios, con algunas posibilidades limitadas para modificar la forma en que el modelo se entrena constantemente o ha sido entrenado, perdón. Y las configuraciones para las recompensas, por ejemplo. Eh, los, las cosas que le puedo modificar al modelo son muy pocas. Eh, Esto tiene sus ventajas. Por supuesto que que el personalizador es increíblemente fácil de utilizar. Tiene desventajas de que no puedo adaptar el modelo a mis exigencias para obtener ciertos objetivos específicos. Eh, Teniendo ya una instancia de personalizador y teniendo el punto de entrada, el URL de punto de entrada y la llave, ya puedo utilizarlo programáticamente. Lo que nos lleva a lo segundo que hicimos después de tener el programador. Em, Para la demostración, yo he hecho un entrenador del modelo. Normalmente el entrenador, este entrenador que les voy a mostrar en un momento, no se utiliza. Se utiliza la entrada de la interacción de los usuarios. Eh, en el principio, cuando se inicia, cuando se comienza a utilizar el modelo simplemente va a enviar respuestas aleatorias. Va a recibir las recompensas de los usuarios y en base a esas dos cosas va a mejorar constantemente el modelo. Ah, para poder simular esto rápidamente, yo he creado un entrenador que es el trainer, que es una aplicación de consola
simplemente, que aquí la podemos ver, que inicialmente tiene la llave de la instancia que hemos creado y cuál es el punto de entrada, como acabamos de ver. El entrenador me va a crear un archivo de salida con todos los parámetros de entrada y las recompensas que ha recibido y lo vamos a meter en un archivo CSV. Y aquí le estoy diciendo que voy a usar un máximo de 1000 interacciones con usuarios para simular usuarios. Esto es porque estoy utilizando una instancia que es gratis del personalizador que no me permite utilizar demasiadas eh, eh, em, recompensas y um, sugestiones y recompensas. Entonces, solamente lo voy a entrenar con 1000 sugestiones. Como ya les había dicho, Microsoft recomienda que por lo menos se utilicen 50,000. ¿Qué hace el código? Ah, Primero voy a definirle unas ciertas acciones del tipo de este tipo de objeto. Perdón, primero tenemos que agregar un NuGet, que es el Microsoft Azure Cognitive Service Personalizer. Eso me da todas las clases y todos los namespaces que necesito utilizar. Uno de los objetos definidos es el Rankable Action, ah, que es una especie de preferencias que yo tengo para que el sistema me haga una recomendación si tiene algunas dudas. Es una especie de línea base de respuestas que yo espero que el sistema me indique. Eh, Eso está definido en el método de getActions y getActions está aquí definido. Y es simplemente se le está diciendo al sistema, em, tengo una acción pesimista en caso de que el día sea lunes y de que esté lloviendo. O tengo una acción neutral en el caso de que sea martes y esté haciendo frío. Son ciertos uh, uh, valores por defecto que el sistema va a tener en cuenta. Microsoft indica que se pueden dar 16 de estas acciones de preferencia, digamos. Teniendo las acciones preferidas, que lo teníamos aquí, entonces ya tenemos las acciones preferidas para el modelo. Eh, Hacemos un cliente del personalizador basado en la llave que acabamos de recibir de servicio y el punto de entrada para el servicio. Y desde aquí empezamos con un loop a entrenar el sistema. Entonces, este loop se va a ejecutar 1000 veces. Primero que todo, le damos cierto respiro al servicio del personalizador para que se configure bien, para que pueda digerir bien la información que le hemos dado en un par de segundos. Y generamos los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada son el día de la semana y el tipo de tiempo. Y eso los generamos simplemente con un generador random. Hemos definido una enumeración con los días de la semana, hay otra enumeración con el tipo de clima que esperamos y hay una enumeración con el tipo de respuesta que el sistema nos va a dar. Entonces, generamos puro random, puro aleatorio, generamos un día de la semana y también generamos un tipo de clima, o sea, lluvioso o frío o lo que sea. Esos dos parámetros generados aleatoriamente se los entregamos a un objeto que es una lista
de objetos, y aquí le decimos el contexto que le vamos a enviar al personalizador son las variables de entrada. Y las variables de entrada es el día de la semana y el tipo de clima aleatorios. De la misma forma que indicamos ciertas acciones preferidas, le podemos indicar al sistema, al personalizador, ciertas acciones que no debe tener en cuenta. En este caso, no le estamos dando ninguna acción para no tener en cuenta, pero el sistema está hecho para recibir tanto acciones para tener en cuenta como para no tener en cuenta. Definimos un identificador para el evento, es simplemente un UID, y esto es porque le enviamos los parámetros al personalizador con un identificador. Él nos envía la sugerencia de regreso y después la recompensa se la vamos a enviar también al sistema indicándole cuál evento, qué identificador fue el que utilizamos. Aquí creamos la consulta al personalizador indicándole mis acciones, mis preferencias de acciones, cuál es el contexto, o sea, el día de la semana y el tipo de clima, cuáles son las acciones que no son preferidas y el evento el identificador del evento que va a utilizar. El cliente, utilizando el método rank, eh, recibe la información de entrada, la procesa con el modelo y me la envía de regreso y la recibo en el rank response, en la respuesta de ranking. Con esa información la muestro por pantalla. En realidad, el sistema no me envía una sola respuesta, sino que me envía un rango de probabilidades. Aquí se están mostrando todas las posibilidades que el sistema me envía de regreso. Y basado en el día de la semana y en el tipo de respuesta recibida, se calcula la recompensa que se le va a enviar de regreso al sistema. Este método getReward lo tenemos aquí definido y es el que el simulador va a utilizar para enviarle, para calcular primero que todo qué tan exacta ha sido la respuesta desde el personalizador. Aquí le estamos diciendo muy sencillamente un par de reglas de negocios. Le estamos diciendo, si es lunes, mándemelos todo es pesimista. Todo lo que ocurre un lunes es pesimista, no importa el tipo de clima que esté recibiendo. Si es martes, miércoles o jueves y el tipo de clima es lluvioso, me envía un reward entre 5 y 10, o sea, entre neutral y positivo. Si es frío, lo mismo, y si es lluvioso, lo mismo. O sea, no importa lo que ocurra, el tipo de clima que tenga en martes, miércoles, jueves, la respuesta es probablemente entre neutral y positiva. Por el contrario, si es viernes, no me importa el tipo de clima que esté haciendo, la respuesta debe ser optimista, lo que significa que el reward, la recompensa va a estar entre 8 y 10. Teniendo calculado la recompensa basada en el tipo de la semana, en el tipo de clima y en la sugerencia que me envió el personalizador, se lo envío de regreso utilizando el cliente del personalizador, se lo envío de regreso indicándole su recompensa para el evento, para el identificador del evento que usted ha calculado para mí, es este valor. Y lo mostramos por pantalla.
¿Qué sucede aquí? Es una aplicación de consola que empieza a correr 1000 veces indicando, ok, tengo este día de la semana random, tengo este tipo de clima random, cuál es su sugerencia, es pesimista, es optimista y el recompensa que le estoy mandando de regreso calculada está. Como vimos aquí, toda esta interacción del simulador se está grabando en el archivo CSV. Ah, es este archivo que me dice, ok, la primera interacción fue, yo calculé que fue aleatoriamente un lunes y le dije, es un lunes en donde el clima está caliente. El sistema, el personalizador me dijo, en sugerencia es neutral para el tipo de noticias y el simulador calculó que la respuesta no era correcta. Entonces le da una recompensa muy baja. Aquí hay otro ejemplo en que le dijo es para el lunes y está lloviendo y el personalizador me dijo el tipo de noticias debe ser pesimista. Es muy correcto. Si es lunes y está lloviendo, yo quiero tener noticias pesimistas. Es 90% de acierto. Y esto durante 1000 iteraciones. Con eso el sistema se refina constantemente y si lo vemos, si importamos esto en Excel, podemos mirar más o menos cómo va mejorando la respuesta del sistema. Si metemos aquí las 1000 respuestas y le decimos que me calcule, que me extrapole hacia el futuro, y aquí le digo que no quiero tener un intervalo y que quiero ver que me lo extrapole hacia 2000 respuestas. Aquí vemos claramente que desde aquí hasta la 1000 son las respuestas que el sistema ha recibido, ha sugerido y ha recibido respuestas, ha recibido recompensas. Y aquí vemos la extrapolación hacia 2000. En el eje vertical tenemos el índice de precisión de las sugerencias. Vemos que probablemente empezó en 40% y que después de 1000 respuestas el índice está hasta ahora más o menos en el 50% y que esperamos que dentro de 2000 respuestas va a estar alrededor del 60%. El índice de precisión nunca va a ser el 100%, pero si está entre el 90 y el 100%, por alrededor del 90% va a estar muy bien. Esto es para 2000. Si lo hacemos por 50.000, este índice va a mejorar considerablemente. Entonces, esta curva nos indica de que en realidad el modelo de inteligencia artificial está aprendiendo en base a las recompensas que se le están enviando del simulador, del sistema. Eh, Cuando tenemos el sistema entrenado, yo me he creado aquí también un simulador para ver cómo se comporta el sistema en una situación real de trabajo. El simulador es también una aplicación de consola muy similar al entrenador. Lo que hace es cuando empieza a funcionar, llama el método de hacer simulación, do simulation,
en donde al principio se le indica la llave del servicio y el punto de entrada del servicio, se le indican las acciones preferidas, tal como las vimos en el entrenador, la línea base de acciones que esperamos del sistema. Creamos el cliente de nuevo por medio de la llave de entrada, de la clave de entrada y del punto de entrada al servicio. Eh, Generamos un día de la semana y un tipo de clima random. Lo ponemos en la lista de contexto. Le estamos diciendo de nuevo que no tengo acciones para excluir, o sea, que no tengo acciones que no se deben tomar en cuenta. Este es un array que está limpio o una list en generic list que está sin contenido. De nuevo generamos el identificador para el evento para poder tener la interacción con la recompensa. Enviamos al personalizador, le enviamos mis tipos de acciones de base, de preferidas, el contexto con el tipo con el tipo de clima y el día de la semana, las acciones para excluir y el identificador del evento. eh, Se lo envío por el medio del ranqueo del método rank del cliente y recibo una respuesta. Por pantalla vemos cuál es el tipo de la sugerencia, la sugestión que el personalizador me envía. Y el, mm, el simulador se queda esperando a que yo, en este caso, yo mismo le dé una recompensa al personalizador. Entonces ya no recibí una respuesta basada en ciertas reglas, sino que ya está interactuando con una persona real que soy yo. Si ejecutamos esto, entonces le decimos, hey, a ver, mm, aquí le estamos diciendo, eh, el, eh, hemos generado aleatoriamente un día de la semana y un tipo de clima. Le estamos diciendo, hoy es jueves y el clima está caliente. El personalizador me dice, utilice un tipo de noticias neutral, lo que está correcto. Él se queda esperando la respuesta mía. Si yo no le doy una respuesta, él utiliza una respuesta propia generada automáticamente. Am, Luego me generó otro día diciéndome, hoy es martes y está haciendo frío. La sugestión del personalizador es pesimista, lo que también está bastante correcto. Se queda esperando la respuesta que yo le doy. Le puedo decir, ya, es un 8, por ejemplo. Eh, en ese caso, él recibe de reward, de recompensa, le estoy enviando un 0,8 al sistema. Y de esta forma puedo interactuar con el personalizador constantemente. Aquí estoy diciendo para hoy es martes y está lloviendo. El personalizador me sugiere que utilice una noticia pesimista, lo que está bastante correcto también. Le puedo decir, no es perfecto, pero no estoy completamente en desacuerdo. Le mando un 0,7. Este es un simulador por el que yo puedo interactuar como persona con el sistema y cada vez que yo interactúo con el sistema se vuelve cada vez más inteligente. Ajusta su modelo
de tal forma que sea cada vez más acertada la respuesta que me da. Aquí podemos ver en el servicio, si miramos en el modelo, vemos que la última interacción fue exactamente hace un minuto. O sea, él recibió en efecto las noticias, eh, recibió en efecto eh, mis datos de entrada, generó una sugestión, una sugerencia y recibió la recompensa mía. Todo esto es supremamente interesante, pero ¿cuál es el resultado? Este es el resultado. Eh, es se hizo una web part SPFX en donde se muestra el día de la semana y se muestra, perdón, el día de la semana y el día de la semana y el tipo de clima que hay, con una presentación gráfica para que quede bonito. Basado en eso, esos datos se le envían al personalizador. El personalizador me devuelve una sugerencia y me dice, es optimista. Basado en la sugerencia optimista se muestra un cierto tipo de noticias que suponemos que es optimista. Y aquí está la forma en que estamos enviando la recompensa de regreso al sistema. Con un sistema de estrellas, 5 estrellas quiere decir su predicción fue buena, menos estrellas es la predicción no fue acertada, y utilizando un botón para enviar la respuesta. Este botón luego se sustituyó por un evento simplemente en las estrellas, de tal forma que el evento no es necesario. Estos son dos resultados que son reales, que son tomados de pantallazos reales. Por supuesto, todo el sistema, por ser una prueba de concepto, no tiene realmente datos válidos. Ah, pero en cualquier caso es para mostrarles a ustedes eh, cómo fue posible personalizar, ¿no? Digamos, adaptar el tipo de noticias que se le presentan a los usuarios en una intranet de SharePoint basado en dos parámetros externos, como son el día de la semana y el tipo de clima que se está teniendo en ese momento. Eh, También nos muestra cómo hacer la interacción con para dar las recompensas al personalizador, al sistema de inteligencia. Y como les decía en el principio, eh, se utilizó en un sistema, en un tenant con 25.000 usuarios. Vimos que a los 10 días los usuarios ya habían subido por encima de los 50.000, de las 50.000 recompensas, de tal forma que después de 10 días el sistema ya estaba entrenado, digamos que razonablemente, y veíamos también que los resultados mejoraban constantemente. Cada vez estaba el sistema entregaba resultados que eran más eh, esperables del sistema.
Como conclusión, podemos decir que el Azure Personalizer es un servicio de Azure que nos permite capturar eh, preferencias de usuarios, en donde los usuarios pueden indicar eh, cómo reaccionan ante ciertos hechos. Conociendo esas preferencias de los usuarios, podemos ajustar la conducta, la forma de actuar de una aplicación o de un sistema. En el caso de SharePoint y de las noticias, en el ejemplo que acabamos de ver. Y también hemos visto que el personalizador es realmente fácil de entrenar. Eh, son, necesitamos utilizar probablemente 10 líneas de código para hacerlo funcionar. Supremamente sencillo de programar, no requiere ningún conocimiento de modelos de inteligencia artificial, ningún tipo de conocimientos de estadística, de matemáticas. Él escoge sus propios modelos, los acopla a los datos que está recibiendo, escoge el tipo de modelo dependiendo del tipo de datos que está recibiendo. Eh, el personalizador tiene varias otras opciones que yo no he mostrado aquí por falta de tiempo, pero toda la información está en el sitio de intranet de Microsoft de Azure y allí lo pueden consultar. Eh, no solamente el personalizador, no solamente se puede utilizar con SharePoint, en este caso lo he utilizado con SharePoint simplemente para mostrarles a ustedes cómo un problema recurrente dentro de SharePoint idealmente o eventualmente se puede solucionar con algo de inteligencia artificial. Ah, muchas gracias por la atención prestada y como les decía, si tienen alguna inquietud o quieren hacer algún comentario, por favor, háganmelo saber por email. Muchas gracias y hasta la próxima vez.